Dios dice, buscadme y viviréis, venid a mí y viviréis. Es la frase que resume, en cierto modo, el profeta Amós, todo lo que es el libro, el corazón del profeta Amós. Un profeta que era pastor de ovejas y de bueyes, alguien que no tenía demasiada importancia en el pueblo y sin embargo Dios le llamó para hablar absolutamente a todos, a los terratenientes, a los poderosos, a las personas que gobernaban el pueblo de Israel, tanto políticamente, socialmente como religiosamente. Porque en ese momento el pueblo que aparentaba estar más cerca de Dios que nunca, estaban más lejos que nunca. Es uno de los libros más actuales. Cuando lo lees puedes darte cuenta de que Dios nos está llamando prácticamente a todos, a su iglesia, y que no importa las circunstancias en las que estemos o que creamos estar, porque necesitamos siempre volver al Señor. De hecho, ese era uno de los problemas más grandes que existían en la vida de las personas en aquella época. El pueblo de Dios era gente que seguía todas las normas, las doctrinas, los ritos religiosos que marcaban el pueblo, sin embargo, estaban muy lejos de Dios. Muchas personas se sentían satisfechas con su vida, incluso con su vida espiritual, pero estaban tan lejos de Dios que Dios les llama a buscarle, a volver a Él, porque realmente no le estaban siguiendo. Habla no solamente a ellos, sino también, como decía, a todos, sobre todo los que tenían mucho poder, a los que tenían mucho dinero, porque estaban haciéndole la vida imposible a todas aquellas personas que tenían poco. Hablaban, sí, de parte de Dios y eran capaces de decir muchas cosas de parte de Dios, pero mientras hacían eso, estaban robando a las personas que tenían poco. Les quitaban sus derechos, les quitaban absolutamente todo. Por eso, Amós les habla de volver al Señor. Y una manera en la que ellos estaban demostrando que volvían al Señor era vivir de una manera completamente diferente. Hacerse cargo no solamente de aquellas personas que tenían poco, sino ayudarlos, estar a su lado. Y por eso la única manera de que pudiera venir la justicia al pueblo era que Dios fuera la clave en todo, que le buscaran a Él, que le busquemos a Él. Por eso Amós habla también de la venida, de lo que sería un día, la venida de un reino de justicia que es obvio que solamente existirá en este mundo cuando vuelva el Señor Jesús. Cuando lees el libro de Amós te vas a dar cuenta de que la venida del Señor está ahí presente. En cierto modo también porque hasta el propio libro del Apocalipsis menciona 3 veces varias frases del libro de Amós para enseñarnos que solamente puede haber justicia, justicia social, justicia en toda su plenitud cuando el Señor Jesús vuelva. Tenemos que vivir confiando en Dios y no tanto confiando en lo que tenemos, porque Dios es el que nos regala el momento de volver a Él, de poder restaurar nuestra vida. Solo Él puede hacerlo. Mientras nosotros confiamos en nosotros mismos, eso lo comprenderás salir leyendo el libro poco a poco, nos alejamos de Dios, porque pensamos que nosotros podemos trabajar por nosotros mismos y hacer todo nosotros mismos, incluso en nuestra relación con el Señor. Es como si quisiéramos tener a Dios controlado en nuestras manos. Cuando le buscamos a Él y dejamos que Él sea realmente quien es, cuando permitimos que Él haga lo que quiera en nuestra vida, es cuando comienza nuestra restauración. Porque cuando leemos el libro de Amós, ya desde los primeros capítulos, el profeta habla de lo que son nuestros pecados, nuestras culpas delante de Dios, y va señalando uno tras otro de los pueblos que estaban a su alrededor hasta llegar al propio pueblo escogido por Dios, explicando cuáles eran sus pecados y cuáles eran sus consecuencias. Y habían llegado al límite esos pecados. Por eso dice, por 3 pecados y por 4, por 3 pecados y por 4. Es una manera de explicar que llega un momento en el que nuestra vida se ha separado tanto de Dios, aunque seamos personas que decimos que le amamos a Él, pero cuando estamos tan lejos de Dios, llega un momento que las consecuencias de nuestras acciones vienen encima de nosotros y estamos mucho más lejos de Dios de lo que pensamos. Incluso en el capítulo 5 el profeta habla
que el propio pueblo escogido por Dios había introducido sus ídolos hasta en la misma casa de Dios. Eso nos habla mucho también de lo que puede llegar a ocurrir hasta en la iglesia, que tenemos cosas dentro de nosotros, actividades dentro de nosotros o actitudes que son mucho más mundanas de lo que nosotros imaginamos. Tenemos que buscar al Señor porque Él es la fuente de la vida y por eso tenemos que vivir tal como Él quiere, porque no se trata tanto de lo que hacemos, incluso de nuestras celebraciones o de los ritos con los que intentamos seguir al Señor, sino de lo que vivimos. Hay una frase en el libro de Amós que incluso menciona que Dios detesta el ruido de los cánticos del pueblo, porque cuando estamos lejos de Dios, no sirve de nada que intentemos adorarle si nuestro corazón está lejos de Él. Así que necesitamos buscar al Señor todos los días de nuestra vida. Aunque Él esté dentro de nosotros, es buscar su voluntad, su reino, su justicia, desear que el Señor Jesús vuelva, desear que Él imponga lo que es la justicia y que su reino se vea en el día a día en nuestra vida. Desear que en todas las cosas Dios sea honrado. Eso es lo que aprendemos cuando leemos el libro del profeta Amós.